siempre empiezo el curso diciendo que es un curso que a mí me hubiese gustado hacer cuando empecé a estudiar. Cerrar los micros, no sé quién lo tiene abierto todavía, por favor. A ver, lo puedo tener yo abierto. El que dijo, a ver, ¿lo puedo tener yo abierto? Pues ese. Vale. Cuando yo empecé a estudiar, estudié a los golpes. ¿Por qué? Porque no había, todo lo que había de armonía estaba escrito en partituras, venía escrito para gente que tocaba el piano, para gente que tenía una formación académica, y todos los ejemplos que venían de las cosas que se hablaban, además de que los conceptos eran como muy complejos, todos los ejemplos venían escritos para orquesta, para cuartetos de cuerda. O sea, este mundo de la guitarra, que tiene un pie metido en la música popular, pero que para crecer chupamos de toda la historia de la música académica y de ahí sacamos lo que nos interesa para que las canciones tengan un nivel que no sea chunda chunda. Este tráfico entre lo académico y lo popular ha existido siempre, siempre. Entonces, algunos músicos han tenido la suerte de formarse en los dos territorios y otros han tenido que ir viendo cómo hacían que alguien les pase un poco de oído, esto de aprender acordes sin saber lo que estás tocando, pero pones los dedos en el instrumento y te suena bien y ahí lo empiezas a usar sin saber de qué se trata, pero te suena bien y a lo mejor a veces no sabes qué hacer. Bueno, todo eso, con el tiempo, yo lo fui organizando. Y cuando después de una cantidad de años hice mis estudios académicos, pues casi que los primeros años de mi formación académica fue como ponerle nombre a un montón de cosas que yo había visto de oído, de como organizar de forma teórica lo que a mí primero ya me había sonado. Y luché con eso, que el que tenga el micro abierto que lo cierre, porfa. Luché con eso, pero después lo agradecí, porque resulta que en mis años de formación académica vi mucha gente que en la teoría y en el papel es capaz de hacer todo con detalle, pero que no tienen un registro en el cuerpo de cómo suenan las cosas. Ese es el peligro de instalarse en un papel y que como la armonía tiene un poco de relación matemática, te puedes instalar en hacer cuentitas, pero ¿cómo suena eso? Entonces, todo eso yo lo organicé para que a la gente que yo forme no pase por los mismos problemas, que a lo mejor pase por otros, pero que no se sienta tan desprotegida en ese terreno, sobre todo en el mundo de la guitarra. O sea, aquí en el curso hay gente que ya toca otro instrumento y se ha formado académicamente, a lo mejor con el piano, con el saxo, y con la guitarra está empezando y está orejeando, como se dice. Los guitarristas podemos tener una primera formación que es muy de guitarra, parque y canciones, ¿no? Entonces, cuando queremos crecer con el vocabulario, tenemos imposibilidad porque los libros técnicos no los entendemos, porque nos hablan de cosas que parece que no tienen mucha relación con lo que queremos. O todo eso yo he tratado de solucionarlo. Entonces, vamos a empezar así. Primero, a solucionar toda la cuestión de la tecnología, para no hablar de tecnología durante el curso, que correos, enlaces, Drive, YouTube, todo eso, lo solucionamos hoy y ya después hablamos de música, ¿vale? Entonces, primero que nada, en todas las clases, esta comunicación de Google Meet no permite la charla simultánea, como si fuera un bar o un aula real. Entonces, cuando uno habla, si le pisa la conversación a otro, alguna de las dos cosas se cortan, no se suman. Entonces, hay que desarrollar un hábito, siempre me cuesta un tiempito, pero al final se hace que es, cuando uno quiere hablar, tocar la manita esa que tenéis abajo, la que tenéis al lado del botón rojo del teléfono, hay unos 3 puntitos y después hay una manita. Cuando le dais a la manita, yo me entero que esa persona quiere hablar. Entonces, con mucha paciencia, esperáis y yo autorizo y habláis. Parece una cosa así como muy de colegio primario, de primaria, pero es que así después, cuando veis las clases grabadas, lo vais a agradecer.
Porque si no, justo cuando venía la parte de la explicación importante, no se entiende, porque otro habló encima. Y eso es un rollo. Entonces, con mucha paciencia, cuando queréis hablar, le das a la manita. En cuanto decís lo que ibais a decir, cerráis el micro. O sea, tenéis todos los micros cerrados, como de media, cerrados. Entonces, cuando quiero hablar, le doy a la manita. Hay alguien que tiene el micro abierto, porfa, que lo cierre. Está escribiendo con el boli. Jan, ciérralo, porfa. Hay alguien que haciendo ruiditos. Vale. Tenerlo presente, le dais al micro que esté cerrado. Cuando queréis hablar, le dais al micro. Jorge Guerrero, tenéis el micro abierto. Ahí está. Vale. Le dais a la manita. Esperáis el turno y cuando vais a hablar, tenéis que habilitar el micro, porque si no las primeras palabras se escucha. ¿Vale? Entonces, porque después, yo sé lo que os digo, cuando veis la grabación de las clases, cuanto más ágil es el vídeo, mejor. Entonces, si estás viendo algo que te interesa y se pasan 5 minutos del vídeo, entre que uno quiso hablar y no se escuchaba, entre que no se quede la conexión, entre que la cámara, alguien te quiere enseñar algo con la guitarra, pero la cámara está apuntando a la oreja, todo ese tipo de cosas, cuando la clase está grabada, después como que se traba, ¿no? Entonces, no hace falta que lo sepáis hoy, lo vamos entrenando. Le doy a la manita, espero el turno. Cuando voy a hablar, habilito el micro y en cuanto termine de hablar, lo vuelvo a cortar para que cuando habla otro o yo, no se sumen. Entonces eso al principio nos vamos a olvidar, no pasa nada, no va a venir Hacienda a cobrarnos nada, ¿vale? Nos equivocamos, lo vamos arreglando. Y en 1, 2, 3, 4 clases lo tenemos así como muy aceitado, ¿vale? Luego, si alguien tiene el micro abierto, vais a notar que cuando veáis la grabación, en el audio se va a escuchar la conversación importante y de fondo el micro abierto, alguien que le dice al gato que te quites, o al perro, o al hijo, o al primo, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? Porque otra cosa que os voy a pedir, que los micrófonos van a ser más sensibles, es que quitemos la cancelación de ruido. ¿Os acordáis lo que puse en las instrucciones? Entonces, ¿cómo se hace eso? Lo habéis hecho. Vais a los 3 puntitos, ajustes, vais a ver que ahí pone ajustes, hacerlo ahora. En ajustes pone audio, entre todas las cosas que hay de ajustes pone audio, y tenéis una pestaña que pone cancelación de ruido. Y aquí es donde viene la confusión. No tiene que estar habilitada esa casilla. ¿Entendéis? No es que la tenéis que habilitar, sino todo lo contrario. La tenéis que cerrar, deshabilitar. Esa casilla habilitada viene bien cuando tú estás hablando y no quieres que se escuche ruido de por detrás. Entonces es fenomenal. Pero como vamos a tocar la guitarra, si la cancelación de ruido está habilitada, esto no se va a escuchar. No permite la transmisión de sonidos tan bajitos. Entonces, como queremos que se escuche, tenemos que quitar la cancelación de ruido. Entonces, va a tomar más el micrófono, o sea que va a ser muy sensible a cualquier ruidito. Por eso hay que estar muy pendiente de abrirlo para hablar, cerrarlo cuando no, ¿vale? Estamos de acuerdo, ¿no? Con la cancelación de ruido, si tenéis la aplicación de Google Meet descargada en el ordenador, ese trámite lo hacéis una vez y todo eso queda guardado. Cualquier configuración que hagáis en la aplicación queda grabado. Si os conectáis con el enlace que yo mando cada vez que hay una clase, tenéis que volver a hacer esto en cada clase porque no queda nada guardado. Eso es una elección de cada uno una, ¿vale? O sea, con el enlace pinchándolo se puede entrar, pero nada de lo que habéis configurado queda guardado. Entonces, cuando entráis a la clase, quitar la cancelación de ruido. Y si no, descargáis al ordenador, es gratuita. Aquí el único que paga la aplicación soy yo. O sea que no tenéis que pagar nada. La descargáis, configuráis todo lo que tenéis que configurar, lo que queráis. ¿Vale? Ninguna duda con esto, ¿no? Vale. Con los vídeos de YouTube he visto que no hubo ningún problema, ¿verdad? Salvo uno que tuve que mandar de nuevo, yo qué sé, no hubo problema. ¿A que no? Todo el mundo lo recibió a la cuenta que me mandó y pudo ver el vídeo.
es muy importante, cada clase que tengamos, al día siguiente yo la edito un poquito, la subo a YouTube y la comparto como compartí este vídeo. Entonces, adentro del correo que os llega el enlace para ver el vídeo. Ese enlace yo os recomiendo que lo copiéis, hagáis un documento de Word, lo que sea, y le pongáis clase 1 y pongáis el enlace. Clase 2, el enlace. ¿Por qué? Porque los correos que van llegando se van quedando abajo en la bandeja vuestra. Entonces, Sergio, no encuentro la clase 9. Eso es típico, ¿vale? Entonces, porque esos no son vídeos que tenéis, son enlaces a las clases. Entonces, es muy fácil. Pincháis, copiar enlace, lo copiáis en un documento del ordenador. Y ya está. Le ponéis el número de la clase, si queréis, le ponéis el número de la clase, el título de la clase, y si queréis alguna descripción de qué va el vídeo, de qué va la clase, por si más adelante tenés algo que repasar, ¿vale? Eso cada uno, pero por favor hacerlo, si no se quedan atrás. Eso os llega una sola vez, ¿vale? Luego, ¿qué más tengo por aquí? Con lo de Drive, habéis entrado a las instrucciones y todo eso, ¿verdad? O sea, eso no representa ningún problema, ¿a que no? Tenemos, esperar, el vídeo con las instrucciones. Es muy importante, había un par de personas del curso que no leían ni tablatura ni cifrado o alguna de las dos cosas. Es muy importante que en estos días os pongáis más o menos al tanto. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a usar para comunicar las cosas escritas de la armonía. O sea, el que sabe leer partituras, yo escribo todo en doble sistema, en partitura y en tablatura. El que se aprovecha de leer partituras, bien. Y el que no, como mínimo, la tablatura. Y luego, la forma de apuntar un acorde es el cifrado internacional. Entonces, tenéis dos PDFs donde explica cómo leer tablatura y cómo leer el cifrado internacional. No hace falta que seáis expertos, simplemente entender cómo funciona eso, porque si durante la clase no lo entendéis, después cuando la veis aparte o miráis el PDF que os queda de cada clase, lo vais repasando y lo vais entendiendo, ¿no? No hace falta que tengáis la agilidad de alguien que lo lea a la primera y puede tocar según lee, no. Si lo hacéis mejor, pero si no, que tengáis herramientas para entender cómo se lee eso y después en casa leerlo tranquila. ¿Vale? Hacerlo, porque eso lo vamos a usar. No tenemos otra manera de comunicar las cosas por escrito. O partitura o tablatura y los acordes en cifrado. Cualquier duda me preguntáis, sin problema. ¿Ok? Entonces, aquí en la carpeta, con las instrucciones, tenéis para imprimir tablatura vacía para escribir cosas que hagamos durante las clases, o partitura, el que lea partitura. Esto, muy importante, cerrar el micro, quien lo tenga abierto, porfa. Esto es muy importante, las notas en el mástil, porque durante las clases hacemos cosas con la guitarra y necesitamos saber lo que estamos tocando. Y cuando empecemos a ver avanzado cómo son los acordes, cómo es la armonía, no vamos a ver posiciones con puntitos donde pisan los dedos, sino sonidos que se juntan y arman acordes. Y esos tienen un nombre. Entonces, el que conoce el mástil de punta a punta porque toca la guitarra hace un montón de años, pues fenomenal. Pero el que no lo conoce, no pasa nada. Este papelito lo tienes impreso en casa y ves, ¿sabes? Cuando te dicen el sol de la sexta cuerda, pues tú ya miras el papelito y ves que pisando la sexta cuerda en el traste 3 tienes un sol. No hace falta ni siquiera tener esa agilidad. Tenemos el papelito y ya está. Lo mismo que la equivalencia entre... Aquí está como leer un cifrado internacional. Esto te lo puedes saber de memoria, pero si no, tienes el papelito ese en casa, impreso en un papel. Entonces tú estás viendo la clase en Meet y tienes el papelito. Y si yo escribo esto, tú abajo tienes que es un la. No tienes que andar sacando cuentas cuando era. Si entiendes esto, con el tiempo lo entenderás.
Es recomendable porque es una manera que tenemos los músicos de comunicarnos de forma internacional, ¿vale? No es cifrado americano, eso está, los americanos siempre se apropian de todo, pero esto es un cifrado internacional. Y si me apuras, esta forma de nombrar los sonidos con A, B, C, D, E es europeo medieval. En Europa medieval se nombraban así los sonidos. Entonces, se ha convenido internacionalmente llamarle así. Entonces, los músicos hispanos incluso vemos eso y lo decimos en castellano. O sea, yo veo la letra C y leo do. Ni siquiera traduzco, porque es una práctica de la música profesional. Entonces, yo no os pido que hagáis eso, pero tenéis este papelito ahí y ya está. Y os va a valer luego, cuando termine el curso o buscáis la vida averiguando cosas nuevas, y vais a poder encontrar un montón de música del mundo que está escrita así. Escrita así, solo una pequeña parte te vas a encontrar. Entonces te vas a perder un montón. ¿Ok? Luego, cuando hacemos algún tipo de ejercicio, usamos lápiz y goma. Eso que parece de primaria, los músicos siempre hacemos cosas y nos equivocamos, o hacemos un arreglo y dudamos, y en un ensayo hacemos un arreglo y resulta que el músico no sé qué y le cambiamos el arreglo, entonces nunca escribimos con boli, porque enseguida cambiamos cosas. Y si tenemos la letra de una canción y no es una partitura y tenemos que poner una anotación de aquí más suave, pues lápiz, porque el aquí más suave, después me di cuenta que no me gusta tan suave y lo puedo borrar. Y si no, con boli, si voy cambiando de ideas, va teniendo millones de tachones, ¿vale? Entonces, para todo lo que hagamos en clase y para vuestra futura vida profesional, lápiz y boli, ¿ok? ¿Qué más? Si habéis visto, ahora me hacéis las preguntas que queráis, ¿vale? En la carpeta de clases yo voy a intentar poner los PDFs antes de cada clase, para que el que quiera pueda repasar, ¿vale? Los PDF van a estar, van a tener una información teórica más amplia, más detallada que lo que veamos en clase, precisamente para que la clase se agilice un poco, podamos tocar, practicar las cosas y después la consulta más técnica queda en el PDF, ¿ok? Entonces, lo que sí, espera que lo pongo aquí, habéis visto que en los 4 meses tenemos 16 clases, ¿verdad? Abajo hay 4 en otro color que son opcionales. Eso significa que el que tiene ganas, la que tiene ganas, se siente con la capacidad, con la curiosidad de ampliar, de seguir avanzando, hay 4 clases más. Eso sería un mes más de clases. Con las primeras 16 tenemos esa base, la estructura básica de cómo funciona la armonía y cómo trabajar con acordes. Lo otro, ya veis los nombres, ¿no? El que, si no sabéis, después me preguntáis, modular, que es cambiar de tonalidad, ver todos los modos de la música moderna, la música modal, lo que le llaman de mala manera modos griegos, que está mal llamado, ya lo vamos a ver, recursos melódicos para trabajar la composición y luego un repaso y una práctica de todo el curso. Esos últimos 4 clases son opcionales. Quien quiere, continúa. Luego, tenemos, que no me quiero olvidar de nada, ¿vale? Tenemos un enlace para las clases que va a estar como publicación destacada en el WhatsApp, ¿vale? Ese enlace posiblemente cambie si cambia la gente el mes que viene. ¿Por qué lo digo esto? Porque suele pasar que todo el mundo empieza con mucho entusiasmo y después pasan cosas que se va quedando gente en el camino. Mi idea es que no se quede nadie, pero hay realidades que se van imponiendo. Algunas de ellas, aunque no les guste mi cara a alguno y dice con este no estudio más, ¿qué puede ocurrir? Que en Instagram le parezca muy simpático y que aquí no tanto, puede ocurrir, ¿vale? Eso puede ocurrir, nos pasa a todos.
Pero luego pasan cosas como esta. Gente que se apunta con mucha ilusión, pero después ve que durante el curso va desbordada por trabajo, por universidad, por hijos, por nietos, por lo que sea, y no puede seguir el ritmo. Entonces, en una clase no está y la ve grabada, no pasa nada, pero si ya no estás en dos clases y tampoco las ves grabadas, empiezas a desconectar. Eso es una causa de que estoy tan desconectado que mejor lo dejo. Eso puede ocurrir. Ojalá no suceda, pero yo os digo cosas que suelen ocurrir. Luego, gente que pensaba que el curso era una cosa y después haciéndolo se da cuenta que es otra y no le interesa, que también puede ocurrir. Gente que a lo mejor le desborde el tema de no entender una tablatura y aunque tenga toda la voluntad de ponerse las pilas y aprenderla, sienta como que se agobia porque no es capaz de leer las cosas que vamos haciendo. No sé, un montón de cosas. Yo os invito a que no os agobiéis, porque además tenéis las clases por un año a disposición. Y esto es muy importante, tenéis el grupo de WhatsApp para preguntar lo que queráis. Y las preguntas no necesariamente tienen que seguir la correlación de los temas de cada clase. Preguntamos sobre armonía lo que nos dé la gana. ¿Por qué? Porque así se aprende. Porque si tú preguntas algo referente a la clase que acabamos de dar, bueno, todo el mundo puede tener la misma inquietud, no sé qué. Pero si alguien pregunta algo que está más avanzado porque es de su interés personal, bueno, si yo respondo a esa pregunta en el grupo de WhatsApp, alguna persona le va a aclarar también la misma duda. A otro le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro porque es algo tan lejos de su comprensión que... Pero no pasa nada, porque eso va como arrimando, arrimando. Te van diciendo cosas. Algo que no te... De repente entra en tu esfera de preocupaciones, algo que si no te lo nombraban no sabías ni que existía. Y entonces como la otra persona lo preguntó, yo respondo. Tú no te enteras de nada, pero ya te picas y vas a buscar por tu cuenta información sobre ese tema. O sea, todo eso vale. ¿Ok? Una cosa que he cambiado es que la parte de entrenamiento auditivo, ¿habéis visto la carpeta esa? ¿Sí? Mira, antes lo ponía en el grupo de WhatsApp y por trabajar, o sea, esto no me lo habéis pedido, pero me han tirado de las orejas encima por trabajar de más. ¿Por qué? Porque los ejercicios de educación auditiva los ponía en el grupo de WhatsApp. Entonces la gente salía a trabajar por la mañana temprano, volvía a las 11 de la noche a casa y me decía, no, tengo 400 mensajes, ¿sabes? Me decía, no. Entonces dije, no, vale, es verdad, dejamos el grupo de WhatsApp para las preguntas de armonía y pongo una carpeta con entrenamiento auditivo. Quien los quiere hacer los hace, quien no, no pasa nada. ¿Vale? Entonces, esto funciona así. En la carpeta, aquí, entrenamiento auditivo, tenéis todos los ejercicios y ponen verde, verde, rojo, lo veis, ¿no? Azul. Aquí tenéis instrucciones de cómo hacer cada ejercicio según el nombre del color que ponga y qué es lo que tenéis que hacer con cada ejercicio. Y no hagáis trampa porque nos va a servir. Abajo tenéis respuestas. Aquí abajo las respuestas. No las leáis. Hacéis los ejercicios porque no es para un examen. ¿Entendéis? No es algo que me tenéis que hacer trampa a mí. Es algo que os va a servir. Porque ante todo tenéis que escuchar y reconocer las cosas de la armonía con el oído. Entonces es un buen entrenamiento. Veréis que hay algunos ejercicios que tenéis que escuchar muchas veces para decidir qué es lo que está sonando, pero otros, según el color, por favor hacerlo así, es escuchar una vez, no escuchar más y apuntar todo lo que habéis escuchado. Que eso tiene que ver con la memoria auditiva. Entonces, claro, si lo escucháis 4 o 5 veces y lo hacéis, no estáis haciendo el ejercicio. Entonces jugáis en contra. ¿Entendéis? Entonces hacerlo como pone ahí, que os va a servir. Y si después hacen falta más, pongo más. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta de las cuestiones así técnicas, tecnológicas? Dale la manita. Osvaldo.
Sí, yo es que no sé si me ha llegado todo eso todavía al Drive. Lo tengo que ver. Me parece que no lo tengo. Aunque tengo todo, ya creo que habíamos quedado con todo ordenado, con el email, todo eso. Ujú. Creo que lo tendré que revisar porque todo eso que has puesto no lo he visto ahora en el Drive. No sé si tendré que abrir a algo dentro del Drive o del YouTube. Y Mira, está, a lo mejor cierra, cierra el micro. Me habéis dado un mismo correo para YouTube y para Drive, y algunos, dos, un par de personas me dieron uno diferente para cada cosa. Con el Drive, al correo que me habéis dado, si es Gmail, os llega un correo diciéndote que yo te invito a compartir la carpeta Armonía desde cero, segunda edición. Entonces, esa carpeta que está en la nube, a partir de ese momento empieza a funcionar como una carpeta que tú tienes en tu ordenador. O sea, la abres, ves todo eso que ponía yo recién. Las carpetas que ponen clases están vacías porque todavía no tienen material y no hay más. En cambio, de YouTube os va a llegar siempre un correo que envía YouTube con esa frase en inglés, ¿no? Que hay un vídeo privado que lo compartieron contigo en inglés, como puse en ese correo en esa publicación de WhatsApp, de cómo llega. Entonces, si os llega ese correo, os llega el correo que me habéis dado. Entonces, cuando abrís el correo y hacéis clic en el vídeo, si veis el vídeo, todo ok. Si al abrir el vídeo te dice que no, porque es un vídeo privado, significa que estás en YouTube asociado a un correo diferente al que me habéis dado. O sea, te llegó al correo el vídeo, porque ese es el correo que me has dado para que te envíe el vídeo. Pero luego no lo puedes abrir porque al conectarte a YouTube, tu perfil de YouTube está asociado a otro correo. ¿La solución cuál es? Vas arriba a la derecha donde está tu fotito de YouTube, cierras la sesión de YouTube o le pones cambiar cuenta o cerrar sesión y abres la sesión directamente con la cuenta que me has dado a mí. Ya está. Y lo puedes ver. O sea, recibirlo lo vas a recibir porque yo te lo mando al correo que tú me has dado. Pero si no te lo deja ver y te pone privado es porque abres YouTube con otra cuenta. No pasa nada. Cierra sesión, abres. ¿Lo entiendes, no? Eso, Osvaldo. Abre el micro. lo intentaré resolver. A ver. Es muy Va, importante resolverlo. Yo hubiese preferido que estuviera todo resuelto hoy para que a partir de la semana que viene las clases vayan llegando sin problema. Pero no importa, tenemos la semana. No te preocupes, tenemos la semana. ¿Vale? va. Vale. Ahora, vamos a hablar de música, que es lo que nos interesa. A final de curso, os voy a dar, como los cursos pasados, si queréis ahora también lo podéis consultar, unos índices de 2 o 3 libros así de armonía al uso, que se usan unos en el ambiente de la música clásica, otros en el ambiente del jazz, Todos los índices, por más que sean un poquito diferentes, tienen como un ordenamiento de los contenidos que aquel que hizo, aquel que distribuyó de forma didáctica los contenidos, los distribuyó de una forma que creyó mejor para el que estaba estudiando, que es de lo que él consideró más sencillo a más complicado. Pero esa distribución no es muy orgánica con cómo fueron apareciendo las cosas en la vida real, en la práctica musical de los músicos. Por eso la gente a veces va a los libros de armonía, no entera de nada. Porque a lo mejor aparecieron primero cosas que en un libro de armonía están por la mitad. Pero es que aparecieron así. Entonces hay una forma muy humana, muy orgánica, que es ir viéndolas como si tú las fueses redescubriendo, como fueron haciendo los músicos, descubriéndolas por primera vez, tú haciendo el mismo camino, poniéndote en la misma situación de qué necesitas hacer y cómo lo resuelves. Entonces ahí cuando te aparecen las herramientas de la armonía, las entiendes en toda su forma. ¿Vale?
Me seguís con eso, ¿no? Entonces, os voy a mostrar como una pequeña... ¿Dónde está? Dame un segundo. Un pequeño recorrido que vamos a hacer y esto os va a quedar después como guía, ¿vale? Mira, rapidito, ¿eh? Y me preguntáis todo lo que me tengáis que preguntar. Vale, primero, vamos a partir de esto. ¿Os suena esta frase? ¿La habéis escuchado alguna vez? ¿La habéis escuchado? Una frase bastante polémica. No, yo no. Vale, Yo tampoco. vale. Quedárosla y la debatimos según vaya avanzando el curso, ¿vale? No hace falta ahora tomar ninguna decisión. Simplemente, la frase esa cobra un sentido si partimos de esas dos premisas que están abajo, ¿vale? Que eso, todo lo que no es tradición es... Vale, y entonces, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es tradición? Lo que se trae. De ahí viene la palabra, ¿no? Lo que se trae. ¿Por qué se trae? Porque es algo que sigue sirviendo, que no importa en qué momento se ha empezado a hacer o a usar, y como sigue sirviendo, va pasando de generación en generación. Se va trayendo. Por eso es tradición. Lo conservador es imponer algo que ya a nadie le sirve, pero hay que mantenerlo, porque es la tradición. Con el mismo discurso a veces se imponen cosas y no es lo mismo. ¿Entendéis? No hace falta ahora tomar decisiones, ni hacer dos bandos políticos, ni nada. Simplemente que os quedéis con esto. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a hacer un curso. Lo que conocemos del camino que vamos a hacer es esto. Lo que hay ahora, en la actualidad. Si me dejo cosas en el camino, le añadís lo que tenga que ver con vuestra actualidad. De todo mezclado ahí. Eso y el camino que vamos a hacer tocando y escuchando para entender cómo funciona la armonía, arranca aquí abajo, con un montón de cantos diferentes. No importa si esos nombres ahora os dicen cosas, ¿no? Pero imaginaos que tenéis aquí un grupo de gente que hacéis unas canciones y por algo os prohíben y os persiguen. Y el grupo de gente se desparrama por todo el planeta Tierra donde no los persigan. Y entonces, sobre unos mismos textos, se siguen cantando con unos mismos textos y cada uno le pone música asociada al estilo de música del lugar donde se fue a esconder. Imagínate, tú vives aquí y sales por patas, como se dice, y uno se va a Rusia, el otro se va a Marruecos, el otro se va a Sudamérica, el otro se va a Estados Unidos, el otro a Rumanía, ¿entendéis, no? Entonces, sobre unos mismos textos te pones a componer canciones y de aquí a 300 años, se dice pronto, 400, se desarrolla todo un repertorio basado en los mismos textos, pero que cada uno, imagínate, la música que le pueden poner en Marruecos a un texto y a otro parecido en Rusia, o Sudamérica o Estados Unidos, ¿no? Todo eso lo intentan juntar en un repertorio que os sonará la palabra, que es canto gregoriano. ¿Ok? El que lo hace esto es un cura, un tal Gregorio, no vamos a entrar en detalle, intenta hacer un repertorio común con todas esas influencias, donde las melodías, solo melodías, no hay acordes todavía, todas las melodías de su padre y de su madre. Una suena un poco celta, otra un poco árabe, otro un poco no sé qué. Todo eso lo intentan conformar como un repertorio único. Dejar de lado ahora la cuestión religiosa, pensar en canciones. A partir de que toda esa gente vuelve a ser legal, porque
caen los que mandan, el Imperio Romano, montan su chiringuito. Ya no hace falta cantar escondidas, se puede cantar en la taberna, que son los templos, ya se puede cantar. Entonces el repertorio ya se organiza de otra manera. Luego, por diferentes razones, deja de ser una cosa exclusivamente religiosa y se abre a la música popular, a la música, como se dice, profana. Y a partir de ahí empiezan a pasar un montón de cosas. La gente empieza a inventar acordes sobre esas melodías, se hacen otras melodías, otras letras, se empieza a alejar todo eso de la práctica de la iglesia, se abren los dos caminos, empieza a crecer, empieza a haber nombres que algunos os sonarán y otros no, que cada uno va descubriendo cosas de acordes, de cómo enlazar un acorde con otro, de qué pasa si hago esto, de qué pasa si hago lo otro. Empieza a crecer todo ese vocabulario. ¿Me seguís? Y todo eso, a finales del siglo XIX, se aburre, porque el lenguaje armónico, todo lo que se puede hacer con la armonía, ya no había por dónde experimentar, en el sentido de que está todo muy experimentado y hay muchísimas posibilidades, pero las formas musicales dejan de interesarle a la gente. Entonces empieza a hacer esta cosa cerrada, esta cosa que uno ve que ocurre en los teatros donde uno va a ver una sinfonía, pero la música está aquí en los estadios, ¿no? La música popular, todo eso empieza como, en otro momento no era así, ¿no? Todo el mundo, todos los avances de la música eran festejados por todo el mundo. Pero aquí se empieza a divorciar y todo este periodo también está mezclado, no importa si conocéis esos nombres que están ahí, pero es gente que viene de la música popular, como podemos ser nosotros, y que va robando para sus canciones información académica, por decirlo de alguna forma. Algunos son gente que se ha formado directamente en instituciones académicas y después ha abandonado porque se ha aburrido y con esa información se puso a hacer canciones y ahora a tocar en la taberna. Otros han orejeado un poco y han metido un poquito de eso en sus canciones y así, y así, y así es como sigue ahora el mundo. Y todo después empieza a meter también la pachanga, la danza, siempre ahí al lado la danza. Todo eso, toda esa mezcla que hablamos hasta ahora se llama, es lo que en el mundo académico se conoce como la tradición europea. Todo eso, que empieza a divorciarse del gusto de la gente joven, lo absorbe esta gente, Beatles, que es como el nexo entre esa tradición europea y todo eso que pusimos al principio. Porque Beatles absorbe todo el lenguaje armónico que se construyó durante todos estos siglos, pero a la vez la influencia de unas letras y no otras, porque admiraban, por ejemplo, a un tío como Bob Dylan, y a toda la cosa negra que venía de lo afro, de parte de Elvis Presley y toda esa gente de raíz parecida. Todo lo que tiene que ver con la música popular, el rhythm and blues, todo eso. Esa mezcla estalló y a partir de Beatles, o sea, yo no sé si aquí alguien escuchó, son originales, son 11 discos que tienen Beatles y después hay un par de remasterizaciones, no sé qué, pero si tú escuchas cada disco, en cada disco escuchas como un estilo diferente que se desarrolló en el futuro con otro grupo. O sea, tú escuchas un disco de Beatles y escuchas las baladas típicas, ¿no? No sé qué. Pero de repente escuchas otro disco y no suena a lo que uno se imagina. Suena a lo mejor más punky. Y otro suena más rhythm and blues. No hay como un estilo Beatles. Cada disco es como si hubiese abierto una puerta hacia todo eso que vino después que puse ahí al principio. ¿Entendéis? Entonces, ese camino es el que vamos a intentar hacer tocando. Y entonces, descubriendo el nacimiento de un acorde ahí donde no lo había, y después, cuando se combinan acordes, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué buscaron? Y sentir esa misma necesidad. Y entonces, cuando encuentras la respuesta, ahí lo entiendes. Lo entiendes con el cuerpo, no en el papel. En el papel después lo dejamos por escrito para poder repetir cosas y pisar y no olvidarnos dónde había que pisar. Pero cuando tú entiendes con el cuerpo cómo funciona un acorde al lado del otro, ya está.
Después lo puedes usar como te dé la gana, que sabes cuál es el origen. Preguntas. Levantar la mano. No hay preguntas. A ver, Jan primero, después Francisco y después, espera. Primero Jan, después Francisco, después Charles. Es Carlos eres, ¿no? Charles, después nos dice cómo te decimos. A ver, de uno en uno, disparar. Jan, ¿empiezo? Sí. ¿Me oyes? Sí. Escucha, yo tengo dos pequeños problemas. A ver, a través del correo recibimos lo del Drive, que pone Sergio Sleiman, y un enlace de YouTube, ¿vale? Si voy a mi cuenta de YouTube, ¿cuál es la manera de entrar a este enlace? ¿Me explico? Si no voy por el correo. Y después tengo otra pregunta. Te contesto esta primero. El enlace, el correo que te llegó para compartir la carpeta de Drive, ya está, no te llega nunca más. Tú tienes acceso. Porque yo puse tu correo adentro de mi carpeta y tú tienes acceso. Ahora lo usas como si fuera tu carpeta. ¿Vale? Las clases, yo las tengo alojadas en mi canal de YouTube en modo privado. O sea, yo las voy mandando de una en una y tú vas recibiendo un correo con ese texto que puse en el WhatsApp. Siempre te va a llegar un correo de parte de YouTube. El que te manda el correo es YouTube. Y te dice en inglés que un vídeo privado fue compartido contigo. Adentro del correo, como si tú quieres leer el correo que te manda alguien, tienes el enlace al vídeo. Entonces, ese enlace, guárdatelo en una carpeta y le pones en una carpeta de texto, ¿no? Abres un documento de texto y pones clase número 1, yo qué sé, intervalos, y le pones una descripción. Como has estado, el vídeo te va a llegar después de la clase. Cuando la guardas, lo que te acuerdes de la clase, lo pones. Vimos tal cosa, no me quedó claro tal otra. En el minuto, no sé, como a mitad de la clase se habla de esto que me pareció muy interesante, lo que sea. Porque aunque te parezca, me pasa a mí, aunque te parezca que te vas a acordar de todo, en la clase quinta no te acuerdas ni lo que pasó en la primera. ¿Vale? Y como suele ocurrir, porque eso me lo dice mucha gente que ha hecho el curso, a veces la información se empieza a acumular y uno empieza a filtrar por razones de supervivencia. Entonces le prestas atención a unas cosas y lo siguiente te entra por un oído y te sale por el otro. Entonces me ha pasado que al final del curso me dicen, me ha encantado el curso, aprendí un montón, me ha faltado, y me sueltan. Digo, eso que te ha faltado está en la clase 4. No puedo creer. Y al día siguiente me dicen, flipo, es como si la hubiera visto por primera vez. Normal, ¿sabes? Yo cuando os contaba que me di la cabeza contra la pared para estudiar armonía, en un momento dado dije, me pongo a leer los libros de armonía que hay y el que me digan que es el mejor me lo empiezo a leer. No entendía ni papa. Pero cuando me lo leía 10 veces, 10, empezaba a entender cosas que ni siquiera tenía registrado que estaban. Porque al principio está la fatiga mental, que uno, con que te enteres de 3 cosas, te vas a dormir tranquilo. Entonces, muchas de esas cosas van a ocurrir. Por eso es bueno, si uno más o menos tiene un registro después de la clase, de este tipo de cosas, ¿no? Eso ya es personal, ¿no? De esto me pareció importante, esto se me abrió una ventana porque de esto jamás escuché hablar y me parece muy interesante. Esto no me he enterado de nada. O sea, todas esas cosas, debajo del nombre de la clase, te lo apuntas. Y a continuación, el enlace que te llega del vídeo. Entonces después, semana tras semana, mes tras mes, durante todo el año, lo revisas y aprendes un montón. A la primera aprendes una cosa y a la 10ª aprenderás otra. No pasa nada. ¿Vale? Sí, perdona. Segunda cosa. Ahora las clases que aquí se abren con el DS Store, ahora no hay ninguna clase aún. No, eso decía. En la carpeta clases todavía no hay. No hay nada, vale. Por eso no hay nada, no puedo abrirlo, ¿no? Vale. No. Pero
adentro irá el PDF de cada clase, que voy a intentar ponerlo antes, así Sí. lo puedo mirar y tenerlo ahí para... Vale, pero ¿tendremos que tener algún programa para abrirlo o no? Será... No habrá problemas, ¿no? Vale. Con lo que abras un PDF. Vale. Ya, nada más, perdona. Nada. Una cosa importante. Hay como diferentes niveles de aprovechamiento del curso. Y yo no me voy a meter, porque eso es personal. O sea, pero yo lo digo, pero que después si alguno no puede darlo todo, que no se sienta como menos, porque eso es natural. Cuanto más le dedicas, más aprende. Si alguien solo ve las clases, aprende unas cosas. Si alguien después se repasa el PDF, aprende otras. Si alguien hace los ejercicios de entrenamiento auditivo, aprende más. Si alguien entre semana y semana hace prácticas con las cosas que se ven en las clases, pues aprenderá más. Pero eso es personal. Y eso depende del tiempo que uno tenga, las ganas, ¿me entendéis, no? Entonces, arrancamos todos de cero. Después cada uno como pueda. Lo que yo pretendo con el curso es que la gente entienda de qué va la armonía. ¿Por qué? Porque cuando en la pregunta S, en pocas palabras, ¿qué es para ti la armonía? Siempre ahí hay confusión. Muchos me habéis puesto nada. No entiendo nada. Muy sincero. Fenomenal. Pero otras explicaciones, por ejemplo, a mí me escribe gente que me dice, quiero hacer el curso porque estoy buscando acordes chulos para componer, ¿no? Pero es que de eso no va la armonía, aunque acabes haciendo acordes chulos, o por llamarle como quieras. La armonía es un sistema es como una gramática para enlazar acordes para hacer un relato musical. Y entonces, el acorde chulo, o por poner la misma palabra, es el que le venga mejor a lo que estés haciendo. ¿Me explico? Si tú le llamarías a esto acorde chulo, no. Pero si a ti te contratan para hacer la banda sonora de una peli de miedo, pues esto es lo que necesitas. ¿Me entendéis? No esto. Ahora entra Drácula y tú haces... Está despedido. ¿Entendéis? O sea que la conformación del acorde y sabiendo cómo se hace un acorde y cuál es el resultado, te da como una textura, un color, lo que le quieras llamar, qué tipo de herramienta vas a usar en la composición, según lo que estés buscando. Pero la gramática, por qué un acorde va después de otro y no otro, y por qué toda esta secuencia de acordes, por qué... ¿Habéis escuchado la frase progresión de acordes? ¿Se escucha? Progresión, ¿qué significa? Algo que progresa. O sea, que va desde un lugar a otro. O sea, si a ti tú vas a los vídeos estos estos que van de pro en YouTube y empiezas a hacer acordes chulos y bonitos, cada uno por su cuenta te puede sonar precioso y los 4 que te han enseñado, júntalos y no te dicen nada. Porque no te están enseñando esa gramática, que de eso va la armonía. ¿Entendéis por dónde va la cosa? Es lo mismo que yo te pongo una lámina ahora, tú haces relatos, novelas, relatos, ¿no? Y te saque una lámina ahora con un signo de interrogación a todo color y te diga, mira qué bonito, para hacer un pro tienes que usar esto. Pero claro, hasta que en tu relato tú no tienes una pregunta, el signo de interrogación, ¿para qué lo vas a usar? ¿Me entendéis? Entonces con la armonía pasa igual, los acordes van cumpliendo unas funciones. Sabiendo eso, no es que tú saques la calculadora, tú te sigues manejando, cuanto más conozcas, todo eso sale de forma intuitiva, en algún momento tiene que entrar sacando, pues, tocas y después tratas de sacar la parte teórica, la parte conceptual de lo que estás tocando, pero no puedes usar algo sin saber para qué lo estás usando. En algún momento de casualidad puedes llegar a un resultado más o menos bueno, pero es que a la segunda no te va a salir si no sabes lo que estás queriendo hacer. Eso es la armonía, una gramática. Y como toda gramática,
O sea, tú puedes saber bien reglas gramaticales para escribir y hacer un texto correcto. Pero también, si escribes poesía, tienes que tener otro control de esa gramática, transgredirla para hacer poesía. Artísticamente sería lo mismo. Tener un control de la armonía como gramática para después contradecirla sabiendo lo que estás haciendo para hacer poesía con eso, hacer música. ¿Entendéis? Teníamos más preguntas. Francisco. Hola, buenas tardes. Mire, quería preguntarle, Sergio, más o menos casi lo mismo que Osvaldo. No he recibido en el tema este de correo, ni he podido ver lo que usted ha puesto ahí por ningún sitio. No sé si el motivo cuál ha sido, si es el tema este de que no esté vinculado porque tengo 2 correos, no sé cuál es el motivo, pero no tengo ninguna información ni del programa que usted ha puesto, ni nada. Solo lo que sí es a través de la encuesta que hice, a lo que usted preguntó, Sí. eso sí, nada más. Es lo único que tengo ahí constancia. Vale, pero tú me has dado un correo, ¿no? Sí, yo le he dado a usted un correo, sí. Y no te llegó... Nada. Muy raro eso. Sí, Una no, invitación para... lo que sí quería decirle, si quiere usted, después le facilito yo otro correo y a ver si a través de ese correo me puede usted enviar las cosas, vaya que sea el motivo ese. Vale, todas estas cositas técnicas de YouTube y de Drive, mandarme mensajes personales. No lo Vale. pongas en el grupo que se aturulla todo ahí, ¿vale? De acuerdo, de acuerdo. Solucionémoslo esta semana. Muy bien. Charlie. Se fue. Bueno, Hola. estás. ¿Ahora me escucháis? Sí, Hola, buenas. Encantado de conocerte, Sergio, y un placer conoceros también a los demás. Mi pregunta es un poco personal, pero creo que también puede ayudar a los demás. Y es que soy el chico que por privado te comentó que si le podías dar algún tip, algún truco, no algún tip, algún ejercicio para estirar los dedos, para que no le doliesen los dedos y las muñecas, que las tengo. Toco mucho la guitarra, honestamente, y bueno, pues ya noto como que aquí se empiezan a cansar un poco lo que son las manos, los brazos y demás. Si se puede, si no, no pasa nada, ¿eh? excede la armonía, pero te voy a decir... Sí, no, por eso lo preguntaba, porque no entra dentro del temario. No te preocupes, no. pero necesitamos guitarristas sanos. Entonces, evidentemente hay algo que estás haciendo mal al tocar. Eso seguro. Eso seguro. A nivel físico. ¿Vale? Entonces, eso te tendría que ver tocando y decirte, quieto, ¿vale? Pero hay un librito que se llama La salud del guitarrista. ¿Lo conoces? Googlealo. No, pero vale, ok. Ese está muy bien. Vale. Y luego te paso, mira, hay 2 libros, ahora me olvidé del otro. Ese se llama La salud del guitarrista y yo lo usaba cuando estaba en el conservatorio porque tocaba 10, 12 horas por día y es imposible. Es imposible. O sea, es inhumano. Entonces no hay posibilidad de hacerlo bien. Lo haces bien, pero nadie puede estar 10 horas por día tocando. ¿Sabes? Primero, porque te rompe los tendones y segundo, porque te pierdes la vida que hay afuera de tu casa. Entonces, esa infelicidad te acaba haciendo tocar mal. Ya está. Entonces, yo usé mucho ese libro y después hay otro, hay un método de guitarra, no importa si leéis partituras o queréis tocar guitarra clásica, no importa. El método de guitarra es de Jorge Cardoso y como él es médico, todo el prólogo del libro de técnica de guitarra es de fisiología del guitarrista. Es de Jorge Cardoso, me comentas. Entonces, la otra parte son todas partituras, repertorio de guitarra clásica, todo eso. Aunque no te interese, la primera parte está destinada a ser consciente. Hay toda una corriente nueva de ser consciente de tu cuerpo, que no es, sabes, que nosotros tocamos
Y si nadie nos enseña esto, nuestro contacto con la guitarra es los ojos donde van aquí, ¿no? Y lo mismo estamos haciendo unas burradas con la muñeca, con el hombro, con la cintura, no te das cuenta. Incluso yo, por ejemplo, cuando en las clases presenciales veo gente que de esto que traba el pie en una pata de la silla, por detrás. O lo típico, esto que ves a un cantautor que para levantar la guitarra pone el pie, un pie así y el otro pie encima para hacer un pie como banquito. Eso es muy chulo para el vídeo, para la foto, para el selfie, pero te rompe el cuerpo. ¿Entendéis? Entonces hay un montón de cosas, o sea, tu cuerpo entero está participando de lo que tocas. Eso punto número uno. Entonces lo primero que tendrías que hacer es tocar sin cambiar nada y poner una cámara de frente. Pero no toques para el vídeo, toca como lo que haces siempre. Y después te ves. Y a lo mejor descubres cosas que dices, madre mía. Cosas raras que uno hace porque estás preocupado, porque quieres que te suene bien. Y a lo mejor tienes el codo hundido aquí y estás con todos unos gestos, ¿sabes? Porque uno está preocupado porque no tienes conciencia corporal. Entonces, lo primero que uno tiene que tener es conciencia corporal. Y luego, no le puedes ganar a algo que no te sale por cansancio. Tienes que resolver técnicamente bien. Porque si le quieres ganar por cansancio, te va a dar tendinitis, te va a dar de todo. Porque los movimientos que haces no son los correctos, pero a lo mejor tocas 6 horas seguidas, la mano se te calienta, y aunque estés haciendo el burro, perdón, es mi forma de hablar, aunque estés haciendo el burro, la mano caliente parece que ya te está por salir. Pero porque la mano está haciendo barbaridades, pero caliente. Entonces, al día siguiente, parece como que vuelves a empezar de cero, porque no has aprendido nada, porque no has construido técnicamente, sino que has tocado, la mano se calienta y ya está. ¿No? Es como, vamos, si el que juega al fútbol o hace un deporte, yo alguna vez he jugado con un esguince y en caliente sigue jugando. Y al día siguiente te quieres matar. ¿No? Es más o menos eso. Tú en caliente lo que sea, pero después no construyes técnica. Lo que hay que hacer es observar el cuerpo todo el rato. Por eso grabarse en vídeo es fundamental. Y tener conciencia del cuerpo entero. Eso tocando. Y ahí no te puedo ayudar porque no te veo. Pero los libros estos que te digo te van a ayudar un montón. Y hacer estiramientos. O sea, si tocas 15 minutos día sí, día no, no te va a pasar nada. Aunque hagas cualquier barbaridad. Pero cuando te entusiasmas y tocas 2, 3, 4 horas por día, ya tienes que pensarte como un deportista de élite. Que antes de entrenar calienta y al final también estira, hace cosas específicas, ¿sabes? Ya entre clase y clase alguna cosa os puede ir pasando, pero sin desviarnos mucho del tema. Pero esos libros te van a ayudar. Vale, pues. Yo lo hago. Incluso hago una cosa que aprendí de un guitarrista clásico muy bueno, que es por la mañana, lo primero que hago con el instrumento, ejercicios de habilidad. Y por la tarde, cuando ya estás, después de haber tocado, de resistencia. ¿Entendéis la doble? O sea, cuando uno toca, hace ejercicios de agilidad, de despertar articulaciones, reducir a lo sencillo cualquier movimiento que hagan los dedos. O sea, cuando hablas de habilidad, ¿te refieres a los llamados ejercicios cuadrafónicos que sentí por ahí? No sé qué es eso. Bueno, pues son, ya sabes, lo típico de YouTube que te metes y... Quiero decirte, yo por ejemplo, pero ¿qué es lo más sencillo que puede hacer un dedo en la mano izquierda? Pues entrar y salir de la guitarra, ¿no? Cruzarse, hacer cosas a la vez. Ese tipo de cosas que no tienen que ver con la fuerza, sino con independencia en los dedos, con que los dedos hagan cosas como una destreza motora, de independencia de dedos. Eso cuando acabas de empezar. Después, por la tarde, dice, venga, voy a hacer escala y la voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Y pongo el metrónomo cada vez más rápido, cada vez más rápido. Eso ya es de fuerza, de resistencia. Eso ya por la tarde. Por la mañana no. Pequeños, como despertar, como si fuera la primera vez en la vida que coges el instrumento.
Insisto, esto es para el que toca muchas horas por día, que no te quieres lesionar, que quieres tocar hasta que tengas 90 años, que no quieres lesionarte. ¿Sabes? Yo conozco así de gente que después de hacer un examen final de carrera en un conservatorio no puede tocar más. Porque la exigencia es brutal, y entonces entre que le cogen odio a la música y entre que se han dejado los músculos y los tendones en la carrera, eso no tiene sentido. Hay que, a ver, es verdad que si solo es disfrute, no avanzas, ¿no? Hay que pisar un poco el acelerador y a todos nos gusta tocar cosas que no nos salen y eso implica un esfuerzo. Pero ir regulando y ver de qué manera se puede integrar orgánicamente con tu organismo, que no sea algo, venga, palo, palo, la letra con sangre entra, que no sea eso, ¿vale? Más cosas. ¿Ninguna pregunta más? Perdona. Hola, ¿qué tal? Hola. Tengo que ya dejaros, ¿sí? Ya nos vemos el próximo fin de. Muchísimas gracias a todos. Adiós. 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 Esta queda grabada también, ¿vale? Si te pasa algo de lo que hablamos. Jan, dime. Una última cosa. ¿Tendremos las clases unos días antes para mirárnoslas o no? ¿O cada domingo es nueva? Cada domingo es nueva. O sea, si no la Pero, damos, ¿cómo la tenés? no. Recibir algo antes para mirárnosla para el domingo que toque. No. Eso te decía, a lo mejor, Perdona, ¿eh? a ver, yo voy probando cosas. A veces, según cómo funciona la gente, no les doy el PDF de la clase hasta que no demos la clase, porque si los contenidos parecen difíciles, ya la gente viene a la clase como diciendo, madre mía, la que nos va a caer hoy, no sé qué. Pero con otro tipo de gente, esa clase lo que hace es, bueno, aunque sea complicado, me voy un poco enterando. Eso tenemos que ir conociéndonos y yo ver qué funciona mejor. O sea, lo que dinamice mejor la clase. Si hay algo que te puede ayudar a encarar mejor la clase, pues yo voy a compartirlo antes. Yo los tengo todos escritos, ¿vale? Ahora, si yo veo que eso puede ser que miréis el PDF y el domingo en la clase estáis todos con cara de susto, entonces no lo comparto. Pero mi idea es que lo tengáis antes. ¿Vale? Nada más. ¿Nos vamos a cenar o qué? JR, venga. Hola, buenas tardes, Sergio. Yo hay una cosa que quisiera preguntar a los compañeros si les pasa lo mismo o soy yo solo el ordenador mío. A ti te escucho bien, pero por ejemplo, cuando tocas la guitarra, tu guitarra no me llega el sonido. No sé si es problema mío o... ¿Has quitado la cancelación de ruido? Sí. Yo, por ejemplo, cuando tocas, haces algún ejemplo, no aprecio la guitarra tuya. O sea, en la grabación lo vas a escuchar. Eso es un problema de tu ADSL, de la cantidad de conexión, a lo mejor, o no sé. conexión. Vale, Sí, vale. sí. A lo mejor, como las clases las grabo yo y van a quedar con buena calidad, a lo mejor busca después en configuración reducir la calidad. ¿Cómo? ¿Reducir? La calidad. Entonces, aunque lo veas un poco peor en la clase o el audio en lugar de tener una super calidad, te va a agilizar el tráfico. Y después, o por ejemplo, fíjate tú, y ahora no sé cómo decírtelo, yo emito en la resolución más alta. Pero a lo mejor tú puedes configurar la recepción a una resolución más baja. Y entonces consume menos tu ordenador. Es cosa de la conexión. Vale. Pero en la grabación, después lo vas a ver que no pasa eso. En el curso pasado ya le pasó a una persona. Muy bien, gracias. Nos vamos. ¿Quién quiere hablar? ¿Aitor? Hola. Buenas tardes. Espera, que tengo el... ¿Lo dice el eco? Es que tengo un problema con el altavoz y tengo que escucharos desde el móvil. Por eso me he perdido los 5 primeros minutos de la clase. ¿Habéis hablado de los horarios y que igual habéis hablado en los primeros 5 minutos? ¿Qué horario va a tener la clase? De 7 a 8 todos los domingos.
Vale. ¿Vale? Si te perdiste algo, mañana ves el vídeo de este que hicimos ahora y ves lo que vimos al principio. ¿Vale? Bueno, a partir de este momento habilito el grupo de WhatsApp para poder hablar. Has visto que no estaba deshabilitado. Porque como era el primer mensaje que yo quería poner, no quería que quede perdido en hola, 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 hola. Pero a partir de ahora, preguntad lo que queráis, ¿vale? Las cosas que tienen que ver, recordar, con la conexión con los de Drive, con los de YouTube, a los 2 o 3 que me quedan por resolver, me escribís en forma privada. Y en el chat, preguntar de armonía lo que os dé la gana. Sea de la clase o aunque no sea de la clase. Y el que se vaya enterando de algo, mejor. El que se entere de mucho, mucho mejor. El que no se entera de nada, no importa. Ya escucha hablar de algo que a lo mejor no hubiera escuchado hablar. No os cortéis. De armonía, ¿vale? No empecemos a preguntar otras cosas. Osvaldo, dime. Que es en el chat de grupal, es el de armonía desde cero. Sí, el único que tenemos. Vale. Y la parte privada es el correo privado. No, el chat privado. El O sea, chat privado, el chat privado. Vale, ¿vale? eso. Eso solo ahora para resolver esto. Después nos comunicamos siempre por el chat. Vale, ¿Ok? porque acá, por ejemplo, acá dice Sergio Sleiman Domínguez fijó un mensaje. ¿Y qué es eso? Por ejemplo. Eso es lo que puse, tratar de leer atentamente las publicaciones. Puse que el enlace para conectarse aquí a la clase, se supone que cada uno ya lo tiene copiado en un sitio aparte para no perderlo. Pero si alguien se lo pierde, en esa publicación destacada queda siempre el enlace. Vale. Pero entonces, fijó un mensaje, es eso, nada más. Es simple lo que tú dices. No hay nada más que... No, si tú le das a ver ese mensaje es el código para conectarse aquí a la reunión. Vale. ¿Vale? Bien. ¿Ok? Sí. Vale, a ver si Bien. resolvemos en estos días las conexiones de Drive y de YouTube. Sí. Que no hablemos más de tecnología en todo el curso. ¿Vale? Lo resolvemos. En esta semana resolvemos todo. ¿Ok? Abro el chat, ¿eh? Preguntar de armonía. Nos vemos el domingo. Estar como hoy, muy bien, unos minutillos antes. Así empezamos la clase puntual. ¿Ok? Adiós. Podéis hablar ahora, sin problema. Gracias. Buenas noches. Chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, gracias. Gracias, Sergio. Un placer. Igualmente. Adiós.